La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Elena de Madrid y por fin os voy a contar por qué me hice mecenas el 21 de junio del 2016. Justo un mes después de haber encontrado la cafetera y estar en un momento de gloria con vosotros, escuché aquel programa en el que se pedía el mecenazgo y me maravillé con toda la ilusión que había por este programa y por todo lo que se podía hacer con él. 2 años después os puedo decir que me habéis alucinado con viajes a un montón de sitios, programas especiales, con el programa diario, con Emilio Silva, María. Ha sido espectacular. Gracias a vosotros salí de un pozo muy grande en el que estaba hace 2 años y ahora empiezo una nueva etapa en la que me gustaría que todo me fuera bien y vosotros estuvierais conmigo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Spain has taken another step towards dealing with the legacy of the civil war after the government approved the exhumation of Francisco Franco, the late fascist dictator's remains. Monument controversé, le Valier de los Caídos abrite la tombe du dictateur Francisco Franco. L'ancien général espagnol a fait construire ce mausolée avant d'y être enterré. Has announced a decree to exhume Franco's remains from Valle de los Caídos, the Valley of the Fallen near Madrid. Das Mausoleum 50 Kilometer nordwestlich von Madrid ist das sichtbarste Vermächtnis der Diktatur Francos. Durante la jornada de hoy en el Consejo de Gobierno de España será histórico, pues tras ser acordado ya por el Congreso se ordenaría la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco de los Valle de los Caídos. Espero que podamos hablar con el Partido Socialista y con el presidente del Gobierno sobre qué va a suceder con el Valle de los Caídos. En todo caso, lo que el Valle de los Caídos no puede ser es el último monumento en Europa a las dictaduras fascistas que gobernaron en los países europeos durante el siglo XX. ¿Usted en qué convertiría el Valle de los Caídos? Porque, por ejemplo, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha dicho que él directamente que se lo cargan, que destruirlo. ¿Usted haría algo con el Valle de los Caídos? Lo dinamitaría o una sede de PP y Ciudadanos, lo que ellos quieran. Perdone, que no lo he entendido. ¿Perdone? Lo dinamitaría o se lo cedería como sede a PP y Ciudadanos, que solamente lo querrán. Y creo que tendrá que explicar exactamente si el socialismo español quiere seguir en la senda de la concordia de la transición o si quiere romper los candados al modelo 78 como pidió Pablo Iglesias. En ese sentido, me imagino que si quedan socialistas que abogan por la concordia de la reconciliación nacional que dio la transición, tendrán que preguntarle al señor Sánchez por qué está reabriendo las heridas que en España quedaron superadas, amnistiadas, que no olvidadas, en un acuerdo que fue admirado por todo el mundo. Las amenazas que a la presidencia del Gobierno le ha formulado la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este Gobierno. Este Gobierno está firmemente determinado a exhumar los restos de Franco y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen. No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático erigido para un dictador y ya hemos tardado, como decía la vicepresidenta la semana pasada, bastante. Vamos a ello, no cambia nada. Estamos regenerando la democracia en todos los frentes y nos parece que arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz, un futuro justo para todo el mundo. Buenos días, cafetera. Buenos días, resistencia. Hoy es día 3 de septiembre
del año 2018. El sol comienza a asomar en las montañas a nuestro alrededor. No estamos en el estudio. Nos encontramos en un espeso bosque en el que hay pinos, hay rocas, hay arroyos, hay senderos. Y aquí hemos desplegado el equipo de emisión de La Cafetera y junto a nosotros observamos la monumental cruz que corona el Valle de los Caídos. Aquí, en estos bosques de Cuelgamuros, hemos pernoctado esta noche en un improvisado vivac para situarnos con los oyentes de este programa en el lugar que tanto dolor y que tantas lágrimas y significado arrastra para la sociedad española. Estamos frente al mausoleo que guarda los restos de 33.000 víctimas de la Guerra Civil Española y que aloja todavía las contradicciones de esta democracia. Y los restos del dictador Francisco Franco, cuyo próximo traslado ha reavivado las ascuas de las dos Españas. Ha sido una de las noticias de este verano. Resulta muy inquietante ver cómo el fundamentalismo y la radicalidad han renacido en el debate político español, cómo resulta impúdico ver el espacio que consiguen en los medios de comunicación quienes defienden la dictadura, y por eso la responsabilidad de las élites políticas es tan alta. Por eso su pedagogía es más necesaria que nunca y por eso tenemos que estar alerta frente a quienes titubean en la defensa de estos valores democráticos. Porque, Pablo Casado, no eres tan mayor como para anclarte en la nostalgia. De la misma manera que Albert Rivera debería revisar los valores del liberalismo porque difícilmente encajan estas ambigüedades. Hoy en La Cafetera vamos a hacer el programa desde aquí, desde el Valle de los Caídos, desde Cuelgamuros, en un día además que está cerrado para el público. Lo observamos a unas decenas de metros y hablaremos con Nicolás Sánchez Albornoz. Es uno de los presos que construyó el mausoleo del que consiguió fugarse y donde cumplía pena de trabajos forzosos. Sánchez Albornoz, que inspiró la película de Fernando Colomo, Los años bárbaros. Y hablaremos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es 3 de septiembre de 2018. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Muy buenos días a todos, bienvenidos una vez más a este programa, bienvenidos a La Cafetera. Han pasado un mes y medio, os echábamos mucho de menos, supongo que tanto como vosotros nos echabais de menos a nosotros, y estamos emitiendo desde el Valle de los Caídos. Estoy aquí junto a María Navarro, junto a María.es, que enseguida saludo. Hoy vais a tener que perdonar las complicaciones técnicas que puedan surgir, porque ahora veréis en las fotografías que estamos enviando a Twitter que estamos emitiendo desde un risco exactamente frente a la cruz del Valle de los Caídos, que no es una comunicación sencilla y con las dificultades que eso conlleva. María Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal tus vacaciones? Pues la verdad que muy bien, muy bien. ¿Has echado de menos La Cafetera o no? Sí, la verdad que sí, os he echado mucho de menos a todas y a todos. Hemos echado mucho de menos a los oyentes y veo además que se están incorporando por aquí a Pollo Frito, Luis BG, Marcados, Trinidad, Ardi Night, Ángel, Elena Moreno, la tía Faustina, Silvia, Gamba con mermelada, Elena. Bueno, luego si acaso ya tendremos oportunidad de explicar, si queréis lo hacemos en la sobremesa cafetera, y de explicar las condiciones en las que nos hemos situado en esta zona del Valle de Cuelgamuros,
en el mirador justamente frente a la gran cruz del Valle de los Caídos, en este sitio tan icónico y además tan polémico en estos días, porque el calendario a partir de ahora, después de que el gobierno anunciase el traslado ya inminente de los restos de Francisco Franco, aunque el calendario no es tan preciso, ¿no? Porque veo que se ha aprobado el decreto que ya abre la puerta al mismo, pero no parece que vaya a ser inminente. Parece que todavía nos podemos encontrar con algunos retrasos en el calendario, ¿no? Sí, bueno, lo que dijo la vicepresidenta es que seguro vamos hasta finales de año. Dijo que se podía prolongar hasta finales de año porque es verdad que hay muchos plazos y depende de muchos factores la fecha concreta para exhumar al dictador. Y además ha habido resistencia, oposición por parte de la familia, que han decidido poner todas las dificultades posibles al traslado de Francisco Franco. Pero claro, no solamente, como ha habido mucha mitología en torno a por qué se ha tomado esta decisión, si es precipitada, si la pretensión del gobierno es simplemente hacer que la derecha se retrate con este movimiento, hemos preparado una batería de audios y de declaraciones que vais a poder escuchar, y además le preguntaremos sobre esto también a Emilio y a Nicolás Sánchez Albornoz. Pero esto no es una decisión nueva. Ya recordábamos, y podéis ver el hilo en Twitter que hicimos sobre este asunto, que el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ya anunció que estaba dispuesto a mover los restos. No llegó a hacerlo antes de terminar la legislatura, pero poco a poco sí parece que se han ido concretando las posiciones. Pero es que además había un informe de un comité de expertos, hay una votación del Congreso que es la que obliga a que finalmente los restos sean trasladados, hay una recomendación de Naciones Unidas y hay recomendaciones de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos civiles como Amnistía Internacional. Porque para la justicia y la reparación, cambiar el significado de un lugar como este, que se ha convertido en un mausoleo de homenaje al dictador, parece que es muy relevante. Pero la familia se ha opuesto, y escuchábamos a Isabel Celaá, la portavoz del gobierno, decir que incluso aunque las presiones se materialicen en forma de querellas, el gobierno no va a dar marcha atrás. Las amenazas que a la presidencia del gobierno le ha formulado la Fundación Francisco Franco no va a cambiar nada la determinación de este gobierno. Este gobierno está firmemente determinado a exhumar los restos de Franco, y para ello ha puesto todos los procedimientos que ustedes conocen. No puede haber ningún mausoleo en un sistema democrático erigido para un dictador, y ya hemos tardado, como decía la vicepresidenta la semana pasada, bastante. Vamos a ello, no cambia nada. Estamos regenerando la democracia en todos los frentes, y nos parece que arreglar el pasado también ayuda a proyectar un futuro feliz, un futuro justo para todo el mundo. Bueno, eso decía Isabel Celaá, pero claro, lo que hemos observado también es una enorme ambigüedad, cuando no una oposición directa por parte de los partidos de la oposición. Pablo Casado, el líder del Partido Popular. Y creo que tendrá que explicar exactamente si el socialismo español quiere seguir en la senda de la concordia de la transición, o si quiere romper los candados al modelo 78 como pidió Pablo Iglesias. En ese sentido, me imagino que si quedan socialistas que abogan por la concordia de la reconciliación nacional que dio la transición, tendrán que preguntarle al señor Sánchez por qué está reabriendo las heridas que en España quedaron superadas, amnistiadas, que no olvidadas, en un acuerdo que fue admirado por todo el mundo. Bueno, y hemos pedido a los oyentes que nos deis vuestra opinión. ¿Qué os parece a vosotros el traslado de la exhumación de los restos de Franco? Esto reabre el debate de las dos Españas. Se debe temer. 627-002-002. Viví desde España el horror de la dictadura chilena y fui a visitar el Museo de la Memoria en Chile. A mí me pareció una visita muy terapéutica, y creo que aquí sería importante también hacer un museo terapéutico, en ese sentido de mostrar el horror de lo que fue la dictadura de Franco y su colaboración con Hitler, que no olvidemos que Franco pidió a Hitler que llevara a campos de concentración a los republicanos que estaban exiliados. Y yo creo que todo eso la gente lo tiene que saber. En cuanto al Valle de los Caídos, mira, yo no me molestaría mucho en nada. Simplemente pienso que las familias deben sacar de ahí a su gente, los que quieran, y con dejar de subvencionarlo y que se caiga solo, pues ya está, que la naturaleza actúe.
porque ¿cuál es el procedimiento ahora al que nos enfrentamos? Bueno, pues este jueves se va a llevar al Congreso de los Diputados la votación sobre el Real Decreto Ley que aprobó el Consejo de Ministros. En este decreto eran muy explícitos en la idea de que en el Valle de los Caídos, decían textualmente, solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil Española. Y así, pues, se podría sacar a Francisco Franco del Valle de los Caídos. Además, hablaban de inmediata exhumación y después de este acuerdo se da un plazo de 15 días a la familia para que, bueno, pues decían, los familiares dispondrán de este plazo para decidir el destino de los restos mortales e indicar así también el lugar de reinhumación, teniendo que aportar en este plazo pues una serie de documentos y autorizaciones necesarias. En el caso de que la familia no manifieste su voluntad ni de ese lugar de reinhumación, será el propio Consejo de Ministros quien decida el lugar de reinhumación del dictador. Pero además nos encontramos con que una vez se decida este destino de los restos mortales de Franco, el Ministerio de Justicia remitirá al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial el proyecto para la exhumación. Además, el Ministerio de Justicia solicitará un informe de sanidad mortuaria que deberá emitirse en el plazo máximo de un mes. Como veis, hay muchos plazos y a este se suma también un periodo de 10 días para alegaciones una vez concluidos todos estos trámites. Es decir, tenemos muchos plazos de los que depende la exhumación de Franco, y de ahí también que viniese, bueno, pues esas palabras de la vicepresidenta de que sería exhumado a finales de este año. Bueno, claro, porque la intención de Pedro Sánchez parecía que el anuncio iba a ser inminente, se pretendía que fuera antes de verano, luego empezaron a surgir numerosos problemas derivados de la oposición de la familia, también de los mecanismos legales. No es un asunto sencillo, la familia ha amenazado con querellarse contra el gobierno de España y no parece, está por ver cuál es la posición de la Iglesia, parece que hay una negociación paralela con ellos, pero bueno, estamos hablando de un asunto y a mí me gustaría mucho que pudierais tener la fotografía, la imagen que observamos nosotros a solamente unos metros, porque está amaneciendo, el sol ya, bueno, debe llevar 1 o 2 palmos de altura y la cruz proyecta su sombra sobre el lugar donde se encuentra la hospedería del Valle de los Caídos. Este es un valle que tiene una naturaleza absolutamente formidable, es un sitio maravilloso, pero que está coronado con este icono tan simbólico, con este mausoleo que tiene tanta significación, y todas las organizaciones civiles, las organizaciones como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, coinciden en que la única forma de garantizar una cierta reconciliación en este país es de significar, entre otras cosas, símbolos como el del Valle de los Caídos, donde reposan los huesos de Franco. Bueno, estamos rodeados por un mar de pinos. Ha sido una noche bastante lluviosa aquí en estas alturas. Ha llovido con muchísima fuerza. Y este es un lugar en el que hay águilas, hay jabalís, hay algún que otro escorpión. Una naturaleza desbordante, porque haberse convertido en un lugar como este, lo que ha provocado, entre otras cosas, es que se haya convertido en una pequeña isla dentro de la Comunidad de Madrid, en su naturaleza, ¿no? Pero el sitio es absolutamente espectacular. Estamos subidos a un conjunto de rocas donde hemos colocado el ordenador para poder emitir con cobertura, porque aquí hay muy poquita cobertura. Tenemos un pequeño aparato que ha debido sintonizar con alguna antena repetidora del Escorial, y vinimos aquí a hacer pruebas hace unos días y encontramos que había unas pequeñas lagunas de cobertura, y por eso teníamos a Nacho Escursel además pendiente por si teníamos algún problema técnico a lo largo de esta mañana. Pero bueno, os agradezco. Para nosotros es como si estuvierais sentados aquí alrededor, como si se tratase de una gran excursión colectiva, un gran lugar de acogida, y por aquí en todas estas rocas observamos a numerosos oyentes que están sentados a nuestro alrededor participando en este programa, porque una de las cuestiones que nos inquietaba a la hora de abordar este tema es saber si este asunto reabre el miedo a las dos Españas. Pues yo creo sinceramente que las dos Españas no se han ido nunca, que las dos Españas siguen existiendo, porque siguen existiendo vencedores y vencidos. Y de hecho
creo que la exhumación de Franco y el intentar reconciliarnos y el intentar cerrar heridas a lo que ayudará es a dejar de tener dos Españas, a que nos volvamos a sentir, a que nos volvamos a entender entre todos y a que vuelva a haber empatía entre todas las partes, pero eso no ha habido una buena transición y no ha desaparecido en ningún momento. Y además nos encontramos con la propia ambigüedad de los partidos políticos, otra a la que llamarían de concordia. Dice el periódico El País que el presidente del Partido Popular propuso en Ávila, en la provincia por la que es diputado, una ley de concordia para reivindicar la transición y derogar la sectaria, dice, relectura de la historia que atribuye a la ley de memoria histórica. Una ley de concordia. Una ley de concordia que básicamente parece que lo que da la impresión es de que permanezcan las cosas como estaban. María, tus impresiones. Hombre, contrasta mucho, ¿no?, las palabras de Pablo Casado en este paraje de naturaleza. No sé, a mí me da la impresión de que, bueno, pues hay cierta contradicción en el discurso de Pablo Casado en este sentido, porque su partido siempre ha dicho que no hacía falta tocar estos temas, que era remover la memoria, que bueno, pues que estas cosas no había que plantearlas. Sin embargo, sí que está planteando una ley de la concordia cuando en realidad ellos defendían que ya existía esa concordia, ya existía bueno, pues esa desaparición de las dos Españas. Yo creo que vamos hacia un escenario bastante rocambolesco, sobre todo que el Partido Popular quiera presentar una ley de este tipo. Pero bueno, yo creo que es muy difícil acabar con esas dos Españas. Quiero pensar que es posible, pero sí que coincido en eso con varios oyentes en que es muy difícil. O sea, lo que supone una guerra civil para un país, aunque hayan pasado tantos años, yo creo que todavía se sigue reviviendo y por eso es tan difícil acabar con esas dos Españas. Hay muchos que están hablando estos días que Franco hizo el Valle de los Caídos como un monumento a la reconciliación. Que vaya tela el declarar eso. A mí me gustaría recoger unas declaraciones del propio Franco el 9 de junio de 1958, cuando dijo: el monumento no se hizo para seguir dividiendo a los españoles en dos bandos irreconciliables. Se hizo, y esa fue siempre mi intención, como recuerdo de una victoria sobre el comunismo. Estás escuchando La Cafetera. Emilio Silva, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué tal las vacaciones? Bueno, ya no me acuerdo mucho, pero creo que estuvieron bien. Nos has echado de menos la cafetera, pero bueno, nosotros sí que te echamos mucho de menos, además en un... Y yo también. En un día como... No, yo sé que sí, además los oyentes también. Pero en un día como hoy te echamos muchísimo de menos, Emilio, y habíamos planteado dos preguntas a los oyentes. ¿Se puede exhumar a Franco sin que eso suponga la vuelta a las dos Españas? Pues evidentemente sí. Aunque este verano hemos visto, igual hay dos Españas o igual hay 50 o 200, pero este verano hemos visto a una España que siempre ha estado ahí, ¿no? Hemos visto cómo todos estos militares o exmilitares retirados firmaban un manifiesto reivindicando la figura del dictador. Hemos visto pasar por programas de televisión a exmilitares de carrera que han tenido grandes responsabilidades en la democracia, pues diciendo cosas como que Franco no era un asesino, y parece que lo que está ocurriendo con la exhumación de los restos del dictador en el Valle de los Caídos es que se está radiografiando algo que había estado, bueno, pues latente durante 40 años de democracia, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo cosas que siempre han estado con nosotros, pero que no eran visibles. Y gente que, bueno, que ha tenido las máximas responsabilidades con gobiernos de todo tipo en estos 40 años. Entonces lo que estamos viendo es igual es un extertor, ¿no? Pero todo este movimiento en torno al valle, estas vigilias que han hecho en verano para tratar de impedir los traslados de sus restos, pues yo creo que lo vamos a ver. Si el gobierno no toma medidas, vamos a ver cómo se exhuma y vamos a ver el funeral que le hace su familia, ¿no? Porque lo que en otras situaciones de violencia pues sería contenido por la delegación del gobierno, aquí se ha consentido completamente, y seguramente pues quienes apoyan a Franco van a intentar hacer un funeral
bueno, ya lo pidió Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución, que había que hacerle un funeral de Estado y harán un funeral pues lo más sonoro posible, ¿no? Para tratar de reivindicar la superioridad moral de una dictadura sobre la democracia, que es lo que ha venido ocurriendo este verano. Ya está todo lo de la mitología, cómo parecía haber estado completamente desaparecida y sin embargo estaba aparentemente anestesiada y hay mucha preocupación ahora por el despertar de la extrema derecha. Aludías a la presencia que han tenido, por ejemplo, en los medios de comunicación, personas que en otros países del mundo no tendrían ninguna cobertura mediática, ¿no? Bueno, aquí es curioso, ¿no? Porque además yo este verano he estado hablando con bastantes corresponsales extranjeros, hablaba con franceses y les preguntaba si colaboracionistas de los nazis tendrían esa posibilidad de aparecer en televisiones nacionales, o con alemanes, ¿no? Que por supuesto todos me decían que no, pero es muy impresionante lo que hemos vivido este verano y la tolerancia que tiene la democracia española con el franquismo y con gente que lo que viene a decir es que lo mejor para una sociedad es una dictadura, ¿no? Entonces forma parte, yo creo, de una especie de debilidad democrática que se ve en muchos terrenos y que, bueno, pues es una especie de balanza que está siempre torcida a la derecha, ¿no? Porque por tuitear un chiste sobre Carrero Blanco tú puedes ir delante de un juez. Por decir que Franco no asesinó a nadie o que quienes fueron fusilados por Franco se lo merecían, pues tienes la posibilidad de que te inviten a 5 programas más, ¿no? Entonces hay un desequilibrio en el poder judicial, en el poder político, bueno, que es una cosa muy llamativa, ¿no? Incluso, bueno, pues la doble moral también de algunos sectores de la derecha. Oía el otro día Pablo Casado que decía que el gobierno debía preocuparse de lo que va a ocurrir en los próximos 40 años y no en lo que ocurrió hace 40 años. Pero cuando llegue diciembre nos vamos a cansar de las celebraciones que van a hacer las altas instituciones del Estado de la Constitución de 1978, lo que ocurrió hace 40 años. Y allí Pablo Casado no va a usar ese discurso. Entonces, bueno, yo creo que es muy interesante porque lo que nos enseña, en parte tiene que ver con la memoria, pero situaciones como esta es lo estrecha que es en muchas cosas nuestra democracia y cómo tiene unos carriles, de los dos carriles, digamos, tiene uno mucho más ancho y permisivo que otro, ¿no? Entonces, las cosas que se han oído este verano en platos de televisión, bueno, si las dice alguien haciendo un chiste, digamos que por la izquierda, pues hubiéramos visto a un montón de gente salir de un plató y darle una citación judicial, ¿no? Entonces es como si esta democracia estuviera balanceada de alguna manera hacia la derecha, ¿no? Sí, bueno, lo vimos con chistes sobre Carrero Blanco, ¿no? Así que no es nada descabellado eso que dices, ese escenario que planteas. Oye, Emilio, y luego está la cuestión de el símbolo. Frente a nosotros está el mausoleo del Valle de los Caídos y la cuestión es ¿qué reconversión posible tiene? Porque aquí no hay mucho consenso, porque dicen está lleno de simbología fascista, es muy difícil una reconversión en lugar de la memoria, un sitio que tiene en las propias excavaciones en la roca o los propios símbolos que tiene representan estos iconos, ¿no? ¿Qué crees que se podría hacer aquí? Porque siempre se ha hablado de un monumento a la reconciliación, pero parece muy difícil, ¿no? Bueno, la palabra reconciliación es algo que está en bastante desuso en los organismos de derechos humanos, ¿no? Porque suena así como con tantas sílabas, suena como muy bonita, ¿no? Reconciliación, pero normalmente suele estar bastante vacía y aquí vemos quienes dicen que nos hemos reconciliado, los que conservaron y conservan todos sus privilegios, ¿no? Frente a las familias que todavía tienen, pues igual a un ser querido en una fosa, en una cuneta. Entonces, yo creo que es bastante sencillo lo que tienen que hacer con el Valle de los Caídos. Y es colocar una exposición en su nave central que cuente cómo se construyó, quién lo construyó, quiénes eran los presos que obligaron a trabajar allí, incluso quiénes eran las empresas que sin ningún escrúpulo hicieron grandes negocios utilizando mano de obra esclava política que trabajaba de sol a sol sin rechistar. Quiero decir, lo que hay que hacer con el Valle es simplemente que cuente su historia y que quien lo visite sepa exactamente qué es ese monumento. Y ya está, y él nos está contando los vínculos con la Iglesia Católica, lo que supuso el nacionalcatolicismo,
como apoyo a Franco, lo que supuso que fuera una especie de santuario de excombatientes fascistas europeos que se reunían allí cada 1 o 2 veranos, financiados por el franquismo, ¿no? Y yo creo que con eso es suficiente como para contar qué es el monumento, una pantalla donde se vean todos los nodos y toda la propaganda que hizo el franquismo y que se cuente, que el Valle cuente su propia historia. Yo creo que no haría falta mucho más para que sea un lugar interesante, para que lo visiten todos los estudiantes, ¿no? Para conocer esa parte de nuestra historia. O sea, lo que hay que hacer es aprovechar que está allí y que simboliza lo que simboliza y contar cómo se hizo, ¿no? Y contar la experiencia de los pocos, bueno, yo creo que ya solo queda Nicolás Sánchez Albornoz, ¿no? Pero hay testimonios grabados de algunos supervivientes y deberían estar allí, ¿no? Contando cómo les forzaban a trabajar y cómo les trataban. Pero Pedro Sánchez parece haber dado marcha atrás en el primer proyecto, en el proyecto inicial, que además estaba recogido en el programa del Partido Socialista, convertirlo en un centro de memoria, y parece ahora inclinarse por hacer del Valle de los Caídos, dejarlo convertido en un simple cementerio. ¿Esto qué opinión te merece? Bueno, por un lado es un poco incomprensible ese giro, ¿no? Salvo que haya habido algún tipo de negociación detrás o con la Iglesia Católica, porque además ha dicho que va a ser un cementerio civil, pero que van a seguir allí los monjes benedictinos, una cosa que, bueno, resulta un contrasentido, porque un cementerio civil es precisamente donde se ha enterrado y se entierra a la gente sin creencias religiosas, y luego los monjes benedictinos deberían salir de allí, ¿no? Porque es un monumento de un estado confesional, sin religión oficial, y fuera el que fuera el acuerdo que hicieron con la dictadura, eso debería terminarse, ¿no? Un cementerio, bueno, para muchos de los familiares que quieren sacar y que llevan años peleando para sacar de allí a alguno de sus abuelos o padres, pues que le llamen a eso un cementerio es una especie de insulto, ¿no? Porque a fin de cuentas allí hay miles de cuerpos que fueron secuestrados por la dictadura sin ningún aviso ni autorización de sus familias. Apareció un camión del ejército en montones de pueblos de España y se llevó los restos allí, ¿no? Por la fuerza, profanando esos lugares, y porque yo creo que Franco lo que quiso, pensando en el futuro, es precisamente que si había franquistas y republicanos, eso sería como una garantía de su permanencia a lo largo de la historia en ese lugar, ¿no? Porque siempre se nos ha vendido que Franco no quería enterrarse allí, pero desde la Puerta del Valle hasta la vajilla de los platos o las servilletas de la hospedería que hay allí tienen el escudo personal de Franco. Era un proyecto de Franco y para Franco, ¿no? Entonces, hacer un cementerio, pues es complicado. Lo es porque hay miles de cuerpos y muchos no van a querer salir de allí, pero antes de hacer eso, para empezar hay que hacer un estudio de todas las criptas, de cómo se encuentran los restos y asegurar que los que estén en disposición de ser identificados y trasladados pueden ser recogidos por sus familiares y llevados a donde ellos consideren oportuno, ¿no? Entonces, hay unos cuantos pasos previos. Lo que sorprende es este giro, ¿no? En medio de todas las broncas de la derecha más dura que hemos visto este verano, y que de repente se dé como este paso atrás, ¿no? Que lo voy a dejar equiparando, porque además si es un cementerio civil en el que tú no haces un relato de lo que significa, pues estás equiparando a los que apoyaron un golpe de Estado con los que no se sumaron a él, ¿no? Entonces todo eso es aplicar casi la teoría esta de los dos demonios, ¿no? De todos eran malos, todos eran buenos, y mantener ese discurso equidistante que han tenido casi todos los gobiernos desde la muerte de Franco hasta hoy. Estaba el otro día en una terraza y había una persona, una pareja sentada a mi lado, y el hombre le decía a la mujer: es que esto es una vergüenza, porque en realidad esto no es más que una estrategia para que se retrate la derecha, porque el PSOE odia a la derecha. Bueno, hay un sector en la izquierda electoral española que se moviliza por reacción, ¿no? Tiende a, no sé si llamarlo a deprimirse o a hacerse pasivo electoralmente, y despierta, o cuando Aznar gestiona como gestionó el 11M, o quiero decir que hay
evidentemente hay una rentabilidad electoral para el Partido Socialista, ¿no? Y si al final las medidas que tome son mucho menos contundentes, pues parece que se está quedando en lo que es suficiente para él para provocar esa reacción, ¿no? Para que veamos una abstención de Ciudadanos o del PP, ¿no? Y con eso, bueno, pues por un lado coloquemos a Ciudadanos en la derecha bien definida y dejemos ese espacio, digamos, para que yo busque, ¿no? Porque el PSOE además siempre ha ido buscando, salvo en las elecciones del año 2000 en las que fue Almunia con cerca de Izquierda Unida, siempre ha ido arrastrándose, digamos, hacia el voto de una cosa que se llama centro, ¿no? Entonces, evidentemente hay una rentabilidad electoral. Podemos, Izquierda Unida, en este tema tratan de asomar la cabeza, pero bueno, pues están, digamos, con grandes dificultades porque o no han participado en la decisión o no pueden gestionar como propia esa decisión, y luego estamos viendo a Albert Rivera y a Pablo Casado pues en toda esta representación de criticar las formas para no tener que definirse en el contenido, ¿no? Tratar de ser así difusos. Pero yo creo que sí, que si no hay una actuación contundente con el tema de la memoria, no solo con sacar a Franco, sino con abrir las fosas y que sea responsabilidad del Estado y cambiar toda esa política de olvido y de impunidad que han tenido todos los gobiernos, pues sí, por importante que es simbólicamente sacar a Franco de allí, al final se puede quedar en un simple gesto, ¿no? Si no lleva con esa decisión arrastradas unas cuantas más. Entonces, bueno, veremos hasta dónde simplemente este ha sido un juego, ¿no? Precisamente el día que dice Pedro Sánchez lo de que va a hacer un cementerio civil, es el día que se produce toda la manifestación con el tema de los lazos amarillos, ¿no? Y vemos que el PSOE y el PSC están pasando un poco de puntillas sobre eso, ¿no? Y demás, y bueno, pues ha sido en parte un culebrón mediático del verano, pero bueno, se puede quedar en un gesto, ¿no? Que sea simbólicamente importante, pero que se quede como algo absolutamente insuficiente con respecto a lo que tiene que hacer este país hacia las víctimas de la dictadura y hacia aprovechar la memoria de ese pasado para fortalecer precisamente la cultura democrática. Pues Emilio Silva, ya a la vuelta hablamos tranquilamente, a ver si te vienes por el estudio. Bueno, a ver si me invitáis a dormir en una roca de esas. seguro que lo habrías disfrutado, Emilio pues Silva. Oye, se puede hacer una desvirtualización en sí, aunque estilo Busto, sí, pero el sitio tiene dificultades de acceso, no te creas tú que es muy favorable, pero vamos, es un buen sitio para desvirtualizarse. Emilio Silva, gracias. Venga, un abrazo a todas las personas cafeteras. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, Resistencia. Yo en realidad no creo que quitar a Franco del Valle de los Caídos suponga la vuelta a las dos Españas, porque las dos Españas siempre han estado para no irse. Una España que pide democracia y una España que está en contra de ella, que cuando Sánchez sale dicen que esto es un golpe de Estado, que cuando sale Zapatero convocan un montón de manifestaciones, o que cada vez que hay cualquier movimiento de la izquierda se quejan y montan una intereconomía contra el 15M. En realidad las dos Españas siempre han estado, y son las dos Españas que decía Unamuno, son las dos Españas que donde una cabeza piensa, 10 embisten. En realidad se trata de buscar una democracia, le duela a quien le duela. Un abrazo, Resistencia. Buenos días, Resistencia. Creo que la transición para buena parte de la derecha fue un lugar de llegada y en realidad debía ser un lugar de partida. Entonces, exhumar a Franco puede ser el principio de un proceso que va a ser largo y duro, pero es que en este país tenemos que decirnos la verdad de lo que ha sido nuestra historia. Entonces, cuando ahora últimamente se habla tanto de dos bandos, hay que tener claro que hubo dos bandos en la guerra, pero que en el franquismo no había dos bandos. Había los que mandaban y los que callaban. En la Sierra de Guadarrama
se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mola ingente del risco de la Nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. ¡Alto! ¡Alto! ¡Suéltalo, suéltalo! Excelencia, yo, con el debido respeto, y como responsable que soy de Falange en la universidad, solicito una condena ejemplar. Por lo que este Consejo de Guerra debe condenar y condena. A Tomás Atienza Calderón a la pena de 8 años de prisión. A Jaime Lavín Navarro a la pena de 8 años de prisión, con las accesorias en ambos casos determinadas. A ver qué tal le sientan las celdas de castigo de Ocaña. Le pillamos ayer camino de Guadarrama. ¿Veis esos cerros? Pues desde aquel cerro a este otro, esta es vuestra prisión. Si alguno de vosotros viene con ideas propias, que sepa que aquí tengo una pistola y tengo que defender mi pan. ¡Estamos! ¡Vamos! Estás escuchando La Cafetera. Nicolás Sánchez Albornoz, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, estábamos escuchando precisamente, antes de esta llamada, un fragmento de la película Los años bárbaros. Es una película que está basada en el hecho real que protagonizasteis, con algunas variaciones, pero usted fue un preso político condenado en el 47 por la dictadura franquista a trabajos forzados aquí en el Valle de los Caídos, ¿no? Vamos, fui condenado por un consejo de guerra militar y, bueno, que las condenas después la Dirección General de Prisiones destinaba a los presos condenados políticamente a distintos lugares. A los de mayores penas, pues los mandaba a Santoña o al penal de Santa María y después, según la gradación, pues cumplían la condena en distintos lugares. Y a mí y a otros dos compañeros nos destinaron a trabajar en Cuelgamuros. A otros les destinaron a otros lugares, por ejemplo, a Buitrago, a construir el pantano de esas cosas. De modo que eso fue una decisión burocrática por parte de la Dirección General de Prisiones, por resultado, claro, de una condena absurda a 6 años por parte de un consejo de guerra. Y estuvo allí en Cuelgamuros. Y háganos una fotografía. ¿Cómo era esa realidad? Una pequeña fotografía de cómo recuerda aquellos días. Bueno, pues en Cuelgamuros había 3 destacamentos penales destinados a las obras de construcción del conjunto. Uno era el que estaba dedicado a la construcción del monasterio que hay detrás del cerro, al que yo fui destinado. Después había un segundo destacamento penal con los trabajadores presos que estaban horadando el cerro, la cripta, y después había un tercer destacamento que tenía a los presos ocupados en la construcción de la carretera de acceso al valle y también de la explanada que hay delante de la cripta, utilizando las piedras que estaban sacando. Esa explanada es de relleno. Claro, es una imagen que se observa muy claramente desde aquí y es gigantesca, es monumental. ¿Las condiciones de trabajo eran durísimas? Porque no debía ser muy fácil. Yo no sé, ¿cuánto tiempo pasó exactamente?
Bueno, las condiciones de trabajo variaban según la obra. Es decir, los que trabajaban en excavar la cripta, pues era dinamita y explosiones, y eso naturalmente supone gran riesgo, y murieron obreros, y además hubo otros que murieron a la larga por el polvo que respiraban, porque claro, mascarillas y cosas de esas no había en esa época. En segundo lugar, los que estaban construyendo la carretera, que la construían a pico y pala, pues era un trabajo muy duro. Y en tercer lugar, el monasterio, pues era un trabajo, digamos, de albañilería, que comparado con los otros dos era más aliviado. Es decir, que no podemos generalizar. Como no podemos generalizar tampoco la cantidad de presos que pasaron por Colgamuros, porque eso dependía de las necesidades de la obra. El Estado proveía a las empresas constructoras con las cuales había contratado esa mano de obra, y se la proveía además y les cobraba. Le cobraba en ese momento, recuerdo, 10 pesetas 50 por cada obrería y obrero que trabajaba. Era un negocio para el Estado. Y de eso no se habla en general con respecto a la financiación de la construcción. Se dice que hubo donativos. En este caso no se trata de donativos, sino de una explotación franca de la mano de obra presa. Nunca se les indemnizó, además, por los trabajos forzados, y ahora con toda la polémica que hay como telón de fondo, ahora le preguntaré sobre esto, porque también el periplo que vivió Nicolás Sánchez Albornoz ha sido llevado al cine después por Fernando Colomo, y es una historia, creo que no tiene mucha conexión con la vivencia real, ¿no? Creo que hay algunos pasajes que son muy literarios, ¿no? Mire, la película esa refleja exactamente lo que ocurrió en la fuga, pero evidentemente, pues como es una película, pues no es un documental, pues tomó algunas libertades para que la película fuera de mayor audiencia. Ahora, la fuga se produjo, se nos presentó la oportunidad, y además estábamos en contacto con nuestros compañeros de la FUE, la organización que nos llevó a la cárcel de París, y ellos organizaron el traslado desde el Escorial hasta la frontera francesa, y lo organizaron bastante bien porque, como bien sabe, dio buen resultado. Y fueron, porque claro, en la película retrata que fueron en un coche descapotable, que primero burlaron la vigilancia, que corrieron. Pero todo eso son confesiones. Entraron en un coche descapotable y lo pusieron, y de color rojo lo pusieron. Eso no guarda relación con la realidad. Pero sí se pensó que la policía no sospecharía de dos mujeres, creo que sí se sospechó, sí pensaron que la policía no sospecharía de unas mujeres que trasladaban, unas extranjeras que trabajaban que trasladaban a unos españoles, ¿no? Que viajaban con unos españoles. Sí, claro, eso es lo que organizaron nuestros compañeros, los americanos, que estaban en París y que además consiguieron el auto de Norman Mailer, y les dijeron: vais a correr esta aventura. Pues sí, le fueron, y evidentemente eso disimuló mucho en el trayecto, porque en aquella época cada 20 kilómetros detenían la Guardia Civil a los automóviles para ver quién había, si tenían salvoconductos. Nosotros los teníamos falsificados, y eso fue otra de las buenas obras de nuestra organización. Y claro, pues con unos salvoconductos, aunque estuvieran falsificados, pero bien falsificados, y unas chicas y dos chicos jóvenes, pues eso coló, y pudimos llegar
hasta Barcelona y luego acercarnos a la frontera y cruzar a pie. En la película se retrata el último encuentro con el falangista ya en territorio francés. No, eso forma parte de lo literario. Pero esa es parte literaria. Colombo, cuando estábamos hablando de del episodio, y además había leído la novela que mi compañero Manuel Lamana había publicado en Buenos Aires, dijo, bueno, pero aquí el relato no contiene la persecución. Y digo, bueno, es que yo no puedo contar la persecución. Y dice, bueno, pero esto es una película en la que hay perseguidos. Bueno, pues arréglatelo tú. Y entonces inventó el personaje, claro. En todo caso, debieron ser años durísimos, más allá de la anécdota y la historia, como ha sido recogida después por el cine, pero de muchísima preocupación. Esto le llevó muchos años por el exilio, vivió en Francia, en Argentina, en muchos países, ¿no? Ya. Bueno, después me fui a Estados Unidos, sí. Y ahora tenemos sobre la mesa un verdadero reto histórico, la manera en la que un Estado moderno tiene que afrontar su pasado y tiene que dar algo de normalidad democrática a un símbolo como el del Valle de los Caídos. ¿Qué le parece toda esta polémica de la exhumación? Bueno, me parece que llega tarde, pero bienvenida. Y ahora, esto resuelve uno de los aspectos, el más chocante para la mentalidad democrática europea, de que un dictador de la serie que hubo en los años 40 en Europa tenga un mausoleo. Eso no se conoce ni en Alemania ni en Italia. En un caso hay una tumba en un pueblo y en otro caso pues las cenizas han sido desperdicadas. Incluso otro dictador vecino que sobrevivió al resultado de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a Oliveira Salazar en Portugal, pues cuando murió le llevaron a una tumba a su pueblo natal en el Dao, y después no le han hecho ningún mausoleo, ni tampoco le han llevado al panteón de hombres ilustres. Es una aberración que hemos sufrido los españoles y que, bueno, que hay que corregir y que debía ser corregido hace mucho tiempo. Es decir, resulta incompatible democracia con la exaltación de una dictadura que acabó con la democracia en España. Dicen las guías de la zona que se trata de un sitio para la reconciliación. Yo no veo la manera de reconciliar ahí, un lugar lleno de flechas, yugos y flechas y escudos del águila, etcétera. Eso representa a un bando, pero no a los dos. La reconciliación tiene que ser sobre la base de un reparto equitativo que no existe. Hay voces incluso que se posicionan en contra de que se exhumen los restos del dictador. Hay algunas voces moderadas que dicen no es prioritario, no es el momento. Hay otras voces más radicales, pero incluso con mucha presencia pública, que dicen que lo que se pretende es una suerte de revancha. ¿Qué le parece esto? Bueno, eso es una tontería. Lo que se pretende es la coherencia entre democracia y la exaltación de la dictadura. No es revancha. Es decir, hemos estado oyendo últimamente por parte de un gobierno conservador de tradición franquista, se les ha llenado la boca de democracia y de constitución. Pero esas mismas personas jamás han condenado una dictadura. De modo que, evidentemente, era una situación muy cínica. Y entonces el país necesita ser coherente. Quiere ser democrático y quiere ser europeo, entonces tiene que condenar
a la dictadura y acabar con los símbolos de esos años nefastos. Y después de exhumado Franco, ¿qué habría que hacer en el Valle de los Caídos? ¿Podría ser un museo para la reconciliación? Hay algunos modelos internacionales. Ya le he dicho que me parece muy difícil, por toda la simbología que encierra. Incluso desposeyendo el lugar de esa simbología, ve difícil que se convierta en ese lugar. Bueno, esa simbología pues sería destruir el monasterio, el cementerio, porque cómo se saca de las fachadas los yugos y flechas, y cómo se saca la cruz que domina todo el conjunto, que es la cruz de la cruzada, por la cual murieron los republicanos. Es decir, está lleno de contradicciones. No ha vuelto a pisar el lugar, ¿no? No se me ha perdido nada. Y decía que tampoco lo va a pisar incluso aunque fueran exhumados los restos del dictador. No se me ha perdido nada ahí, no. Ni siquiera por curiosidad. No tengo esa curiosidad. Bueno, le agradecemos mucho. Siento además que hagamos que su voz se escuche precisamente en el día que nosotros, creo, igual es lo más cerca que va a estar Nicolás Sánchez Albornoz del Valle de los Caídos, pero le agradecemos muchísimo de verdad que haya aceptado esta entrevista. Nicolás Sánchez Albornoz, muy buenos días y mucha suerte. Han sido más de 5 minutos, ¿eh? Nos hemos extendido un poco, pero es que escucharle es muy interesante y estoy seguro que los oyentes lo van a agradecer. Muchísimas gracias de corazón. Muy bien, gracias. Before I drift away, speak to my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone. Buenos días, soy José Luis de Barcelona. A ver, a las dos Españas no vamos a volver porque nunca las hemos abandonado. El horror vivido en la guerra y 40 años de terror y de doctrina católico-franquista no se borran fácilmente. Y menos con una transición de pega amenazada por franquistas dirigiendo entonces todas las instituciones. Se trata, pues, de abandonar por fin el franquismo, de una vez, empezando por llevar los restos de Franco a donde debieron ir el primer día, haciendo entender de una vez por todas ya que el franquismo no se puede alabar ni consentir, de la misma forma que no se puede tolerar ni consentir enaltecer al terrorismo, porque el franquismo no fue otra cosa que terrorismo disfrazado de legalidad. Si los defensores del dictador no entienden algo tan simple como eso, es un problema. Pero el resto del país no puede seguir soportando esta vergüenza por miedo a que unos cuantos franquistas se enfaden. Muchas gracias, fuerza, y venga, que no estás sola. No, pues es verdad esto que dice José Luis, ¿no? La política debe hacerse independientemente muchas veces de las posturas que pueda despertar. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a desconectar, vamos a dar unos segundos para que desconecten las emisoras que emiten este programa, que redifunden este programa. Son las 9:30 de la mañana y les dejamos unos segundos para que puedan desconectar y seguimos un poquito más aquí en la sobremesa cafetera. Bueno, es que no podéis imaginaros el marco, porque además aquí se respira una tremenda contradicción. Por una parte estamos ante un mausoleo que es terriblemente doloroso lo que representa para la sociedad española, para el dolor que ha provocado y para muchísima gente, y incluso para la cultura democrática de este país, pero paralelamente se encuentra en un paraje de enorme paz y enorme sosiego, en medio de un gigantesco bosque de pinos. Ahora mismo hay un profundo olor a pino, hay algo de viento, por eso lo escucháis en el micrófono. A veces se entrecorta la comunicación, sé que algunas personas lo habíais dicho, pero ya sabéis que aquí hay muchas dificultades porque no hay antenas de telefonía, tenemos simplemente hay como una línea directa. Ayer publicamos en Twitter el mapa de cobertura, veréis que es una pequeña isla en el corazón de un bosque, y estamos aquí sentados sobre un risco con el ordenador. Está María Navarro a mi lado, hay un águila sobrevolando nuestras cabezas,
el sol ya está bastante alto. Está María Pernía también aquí con nosotros, que está haciendo fotos. Las estamos enviando a Twitter para que lo podáis ver. Y en un bosque que se respira una profunda paz. Qué gran contradicción, ¿no, María? Es que yo creo que algo que decía Nicolás Sánchez Albornoz hablaba de las profundas contradicciones del Valle de los Caídos y yo creo que simplemente hay que venir aquí para comprobarlo, ¿no? El Valle de los Caídos se podría bautizar como el lugar de las contradicciones. Pero sí, la verdad que es muy contradictorio estar aquí, porque impone muchísimo ver esa cruz desde lo alto, sobre todo por lo que significa y por lo que significó la construcción de esta cruz, y también plantea esa gran pregunta que planteaba Nicolás Sánchez Albornoz de si se va a poder resignificar el Valle de los Caídos teniendo en cuenta que esta es la cruz, ¿no?, de la cruzada. Claro, pero fíjate que en eso me ha sorprendido en las palabras de Sánchez Albornoz, porque Emilio Silva, sin embargo, tenía una visión diferente, ¿no? Y quizá estableciendo un paralelismo, como ha ocurrido en otros países, como ocurre con el campo de concentración de Auschwitz, que es un lugar que en realidad sirve para denunciar lo que supuso para la historia de la humanidad el legado del nazismo y el paso del nazismo por la sociedad alemana. Y ¿cómo es posible que levante tantas contradicciones aquí en España, ¿no? Es que no hay consenso sobre lo que supuso. Ha sido increíble este verano. Yo no sé si has tenido oportunidad. Yo no he visto mucho la televisión, os lo advierto, porque he estado bastante aislado y he viajado un poco por el Maestrazgo, por Castellote y he intentado no ver mucho la televisión. Y Valderrobles también. Y Valderrobles, que pasamos a verte un día. Sí. Oye, pero que estaba muy bien, Valderrobles. Pero que me sorprendió 2 o 3 veces que conecté a la televisión el impresionante espacio que le han dado los medios de comunicación a franquistas declarados. Sí, es decir, el problema es que antidemócratas convencidos. Se han cruzado ya bastantes líneas peligrosas y sobre todo porque yo creo que lo más peligroso de todo esto es que confundamos, como ha pasado en algunos casos como en el Valle de los Caídos, que confundamos la exaltación del bando nacional, que es lo que hay y ves cuando entras en el Valle de los Caídos, a contar simplemente lo que pasó, ¿no? Yo creo que en eso estoy totalmente de acuerdo con Emilio Silva, que a lo mejor la resignificación del Valle de los Caídos simplemente sería pues contar la historia como pasó y no difuminar la historia y sin ver que este es un sitio de exaltación del bando nacional, no es un sitio de reconciliación. No aparece el bando republicano por ningún lado cuando entras, o sea, los caídos por Dios y por España. Ves la Virgen de África que te explicita que es en honor, ¿no?, al bando nacional de la guerra civil. Es decir, es muy explícita la exaltación como para hablar de este sitio como un lugar de reconciliación, y yo creo que esa tarea de resignificar para llegar a esa reconciliación es en lo que tenemos que trabajar, y no ayuda precisamente que estén invitando pues a franquistas, porque no se les puede llamar de otra manera, franquistas, a las televisiones. Bueno, pues aquí estamos en Cuelgamuros, en este impresionante paraje, y el objeto de este programa era traer a los oyentes con nosotros. Muchos de los oyentes no han visitado el Valle de los Caídos, que, fíjate, incluso más allá hay gente que dice, no, es que yo no puedo pisar, como decía Nicolás Sánchez Albornoz, yo no, por el significado, en su caso por su propia experiencia personal, pero hay mucha gente que dice, es que yo no puedo entrar allí. Es verdaderamente sorprendente porque las imágenes que te dejan en las retinas, no solamente por toda la simbología de los monumentos, la grandilocuencia de estos monumentos, de esta arquitectura tan característica del fascismo, con tan grande, tan enorme, todo tan colosal, sino por la gente que llega, que pasa por allí, que los ves llorando frente a la tumba de Franco, y te das cuenta de que hay una España que hasta ahora pasaba inadvertida, pero que existe, probablemente es minoritaria, a pesar de que ahora tengan un cierto recorrido en los medios de comunicación, pero que pasaba por allí con una exaltación, y es un ejercicio, incluso diría para la cultura democrática de este país, muy interesante para hacer. Pero claro, estamos aquí, queríamos empezar la temporada desde aquí porque sabemos que es una noticia además que está ocupando las informaciones, pero también es el reencuentro de la audiencia de este programa después de un mes y casi medio, no tanto, pero casi un mes y medio de distancia. Os hemos echado muchísimo de menos. Nos hemos encontrado con mucha gente. Tú no viniste a la desvirtualización cafetera de Castellote, Mary. Yo creo que estaba en Menorca. Estaba. Pues allí estaban todos los demás. No, se acercó mucha gente y estuvimos comiendo. Enfermeros Alesa,
que es un anfitrión increíble, acogedor. Él sí que es un gran embajador del maestrazgo. Y entonces fue acogiendo a la gente y entonces tuvimos una comida ahí maravillosa con muchos de los oyentes de este programa. Y luego se quedaron por ahí de fiestas por los pueblos y todo. Sí. No se acercaron. El año que viene Valderrobles, Mary. Sí, pues sí. A ver, ya viste que es súper bonito. Sí. No puedes decir que no. Es que pasamos a verla. Pasamos a verla un día a María en su salsa, Nos allí fuimos con a su comer a familia, con la Beceite. familia Navarro, con tu padre y con tu madre, que son encantadores, y estuvimos comiendo en Beceite. Ujú. Sí, y bañándonos en el pantano. Que luego Beceite tiene unas pozas, mira, ahí eso me quedé yo con ganas de visitarlo. Pero bueno, total, que ha pasado un montón de tiempo, os hemos echado muchísimo, muchísimo de menos. Y hemos tenido suerte de que nadie nos haya echado de aquí. ¿Del Valle? Bueno, esta es una operación, ya la contaremos cuando salgamos de aquí, porque esto sí que ha sido una operación absolutamente clandestina. Hemos pasado la noche aquí, entre las rocas, entre la montaña. Ha caído un diluvio, el auténtico diluvio universal esta noche, pero no os podéis ni imaginar. Y eso, durmiendo en el campo, no es muy agradable, no es muy recomendable. Y aún así ha sido muy divertido. Y aquí estábamos los tres ateridos en la tienda de campaña. Y cuando ha empezado, a mitad de la noche ha sonado un gruñido. Yo no he querido decir nada, pero aquí hay jabalís y alacranes. Sí, aquí hay animales. Hay seguro. animales. Pero se ha oído un gruñido, y eso que habíamos dejado la comida colgada en un árbol. Pero bueno, solo por la anécdota, la experiencia cafetera, y también porque nos parecía muy interesante empezar con esta imagen tan singular, desplazar aquí a la audiencia y profundizar en la historia del Valle de los Caídos, que es una historia, por otra parte, bastante desconocida a pesar del recorrido que tienen en los medios de comunicación. Así que nada, mañana volvemos, ya estamos de vuelta de la temporada, mañana ya desde el estudio. Hemos empezado la carrera, hemos empezado el curso político. Ya ha empezado el curso. ¿Hoy no has tenido que venir de madrugada cruzando la ciudad? No, la verdad que no. Dice, sí, Hoy me que he subido habías a una dicho... roca para trabajar. No todo el mundo puede decir eso. Sí, mira, dicen que hoy, sois como maquis. Sí, hoy Sí, hemos estado echados un poco al monte. sí. Sí, pero vamos, literalmente, porque estábamos aquí en la noche clandestinidad de la sierra. Pero bueno, que gracias a todos, de verdad vamos a dar por finalizado el programa aquí. Y la conexión además no es muy buena. Estoy viendo que ha habido algunas personas que presentaban que han observado algunos problemas de conexión, pero vamos a colocar bien el programa, y aquellos fragmentos que nos hayan escuchado los podéis descargar después en el podcast. Dice Xavi Gracia, pero queremos más. Dice la tía Faustina que hasta mañana, y ya está. Bueno, también tendremos Cataluña en este curso político. Bueno, el curso Tendremos político... elecciones, porque son las elecciones europeas, autonómicas y municipales. Y ya podemos cargar bien las pilas. Hay que llevar un café bien cargado este año. Es que este año tenemos muchas convocatorias, porque las de mayo... Mira qué bicho tan interesante, de más de palmo y medio. ¿Dónde? Tan singular encima de esa roca, asomando para saludarte. Pero sí, ay, es no lo verdad... veo. Bueno, Normal casi que no te has mejor. puesto las lentillas. Está ahí borroso. Eso que se mueve no es un árbol. Que es una culebrilla. No, es un qué bien. lagartijo gigante. Que digo yo que... No, que bueno, es verdad igual que María este se va yendo. Acriquiencia es la otra María. Si la otra María está a punto de cogerlo. Pero que no, este año tenemos muchas... Sí, tenemos una agenda política muy comprometida. Sí, por eso sabíamos que la temporada iba a ser dura, iba a ser larga, pero bueno, también sabemos que lo hacemos con muy buena compañía, con la compañía de los oyentes y las oyentes de este programa, así que bueno, mañana volvemos, mañana más, y mañana ya en el formato habitual. Además no hemos podido contar con Ainhoa Goñi este año, además tenemos algunas sorpresas para el programa, pero ya tendremos oportunidad de mañana, cuando estemos ya despejados y podamos cerrar aquí en las mochilas. Tenemos que ir recogiendo ya las mochilas. Y todo eso. Y Gracias, todas estas María. cosas. De Muchas verdad, de gracias a corazón. todas y a Y todos. gracias por apuntarte a esta aventura. Ha tan sido muy loca que a veces divertido. es. Ha sido divertido, Sí, ¿no? sí, O sea, sí. ¿a que este va a ser algún momento, por lo menos durante el lluviazo de anoche Sí. y el grito alarido de la bestia salvaje? Eso no se te va a olvidar jamás. No.
Y además con la cruz ahí, o sea, ha sido y con el intensa la Valle de los experiencia. Caídos frente a nosotros, el lugar que tanto dolor arrastra y que tanta simbología guarda, y el epicentro además de los sucesos de las próximas semanas, y que abre tantas incógnitas sobre la reacción de parte de la ciudadanía. Así que bueno, ya tendremos oportunidad de hablar de todo esto más adelante. Y gracias, María Pernía, muchas gracias por acompañarnos y por cuidarnos también. Bueno, y nos vamos. Mañana volvemos aquí en La Cafetera. Muchísimas gracias a todos por vuestra comprensión y por vuestra compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Ya estamos de vuelta. Adiós, hasta mañana.